Ya estamos en el último vídeo del Calm My Playlist y en este último vídeo te voy a enseñar cómo coser los laterales de los cuadrados para terminar la manta. Para empezar a coser tu manta debes coger la aguja lanera y enhebrar uno de los hilos. Puedes usar los que salen de las esquinas o puedes usar uno entero para coser todos los largos y luego todos los travesaños. Tendrás que colocar ambas piezas con el derecho de la labor mirando hacia arriba y unir, en este caso yo que estoy usando este que me sale de una de la esquina, lo uno con la otra esquina del cuadrado de al lado. Y para coser a punto de lado, introduce la aguja así por el punto del otro cuadrado, del primero en este caso. Luego introdúcela en el del otro cuadrado y ves cosiendo de esta manera. Seguro que te habrás fijado que hay algunos cuadrados que tienen más vueltas que otros. Caso de puntos de montaje siempre son los mismos, pero luego en las vueltas tenemos diferencias. Hay unos más largos que otros y en este caso, por ejemplo, nos pasaría que tiene un poco de diferencia. Bien, en estos casos lo que tendrás que hacer es en algún momento saltarte uno de los puntos e introducir la aguja en el siguiente. Pero como en este caso el de color ocre es más pequeño que el de color verde, en el siguiente punto del ocre no me voy a saltar ningún punto, sino que voy a introducir la aguja en el siguiente. Y aquí lo mismo, me saltaría un punto y me iría al siguiente. Lo hago un par de veces y luego coso 3 o 4 puntos sin saltarme ninguno entre medias para ir equilibrando esta costura. De nuevo aquí este me lo vuelvo a saltar y aquí también me salto un entremedio. Ve observando cuán largo te queda más uno que el otro para ir acomodando lo de saltarnos un punto de uno de los cuadrados, del más largo en este caso. Entonces, a partir de aquí, coloca 2 cuadrados más y sigue cosiendo todo a lo largo. Después, cuando tengas todo el largo cosido, te irás al otro lado y colocarás todos los otros largos. Una vez ya lo tengas todo, entonces cose a todo el ancho en todas las hileras que has ido colocando de los cuadrados de tu manta. Y hasta aquí el Calm My Playlist. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo Cal.